Bueno, muy bien, mi nombre es José David Romero Rueda, soy residente de tercer año. Hoy me fue asignado el tema de inteligencia artificial en órtesis y prótesis. Es un tema bastante complejo, pero pues es necesario tenerlo en cuenta porque aunque es un tema que actualmente está en boga en todas las aplicaciones tecnológicas, la vanguardia en órtesis y prótesis pues no es la excepción. Y aunque nos puede sorprender, existen estas aplicaciones ya desde hace varias décadas. Bien, esta es la agenda que quiero llevar a cabo. Antes de hablar de los antecedentes históricos, voy a mencionar los objetivos y una introducción general. Después pasaré a la parte de conceptos esenciales de inteligencia artificial, para entrar pues, en el proceso de la presentación, que son las aplicaciones a órtesis y prótesis, y voy a hacer un análisis bastante sucinto, como ya lo anunció el profe Guevara, no hay evidencia fuerte de estas aplicaciones más allá de las rodillas controladas por microprocesador, que pues, ya llevamos tiempo con ellas, sobre los beneficios y las limitaciones en la materia. Pues al final, el modo de conclusiones, más que unas conclusiones, es un tipo de reflexión. Entonces, los objetivos principales de esta charla son introducir los conceptos básicos de inteligencia artificial y cómo estos se aplican a órtesis y prótesis, más a prótesis. El campo de las órtesis va más enfocado a los exoesqueletos, que es un tema que vamos a hablar de Luisa el otro mes, en julio. El otro objetivo de la charla es dar una visión general de los avances tecnológicos en órtesis y sobre todo en prótesis que están siendo impulsados por la inteligencia artificial. Este para mí es el objetivo nuclear de esta charla, creo que era el objetivo de los profes y el mío también, que es aumentar la sensibilización por las aplicaciones de la inteligencia artificial en el campo. Para esto voy a presentar unos ejemplos que han venido utilizando y que ya están utilizando, y voy a explicar su impacto en la calidad de vida del paciente. Y como les explicaba, a modo de reflexión, al final me gustaría discutir los beneficios y las limitaciones de su uso. Bueno, entonces, la inteligencia artificial es un campo de la informática que se enfoca en el desarrollo de los sistemas informáticos que realicen tareas que normalmente requieren inteligencia humana. Estos son algunos de los ejemplos. Tenemos reconocimiento de voz, aprendizaje, percepción visual, razonamiento, resolución de problemas y toma de decisiones. Estos son como los grandes. En este contexto nace la biomecatrónica como una subrama de la mecatrónica que se enfoca en el desarrollo de sistemas mecatrónicos que ayuden o restauren las funciones corporales perdidas. Tenemos las prótesis y órtesis convencionales, que son dispositivos mecánicos que nos ayudan a suplir una función. Sin embargo, los mecanismos desarrollados o sistemas biomecatrónicos pues van a suplir de manera más precisa, en algunos casos incluso superior a la función humana. Estos sistemas biomecatrónicos tienen principalmente 4 unidades: los biosensores, que detectan toda la intención humana en forma de señales biológicas, principalmente provenientes del sistema neuromuscular; el controlador, que actúa como un decodificador o un traductor entre las estructuras biológicas y electrónicas y que a su vez regula la actividad del dispositivo; y este lo constituyen los otros dos componentes, que son los sensores mecánicos y el servomotor. Los sensores mecánicos pueden medir datos del dispositivo y también del cuerpo y pueden transmitirlos tanto al biosensor como al controlador. Y el dispositivo final robótico, el mecanismo robot, que es el servomotor. Este servomotor es el que finalmente va a producir el movimiento para ayudar a reemplazar la función perdida. Bueno, los principales antecedentes históricos, realmente si somos estrictos nos podemos remontar a la década de los 60, pero pues no es el enfoque de la charla. Los principales eventos y los principales lanzamientos comerciales ocurrieron a mediados de los 90, principios y finales. El Blackford, que es una casa inglesa, fue el primero en lanzar una pierna inteligente como tal, que le llamó la Intelligent Prosthesis, y en el 95 la Prosthesis Plus. Esto fue pues una innovación muy significativa para el contexto histórico. En este momento no se conocían o no se aplicaban esos sensores. Esta prótesis aplicó con varios sensores de movimiento que ajustaban el controlador y el procesador de la rodilla. En el 97 perfecciona este prototipo la misma compañía Blackford,
y le adapta sensores hidráulicos cinemáticos al microprocesador. Y en el 97 pues Ottobock, que es una compañía alemana en la vanguardia de inteligencia artificial actualmente con la mayor adquisición intelectual en estos términos, en el 97 lanza el SILE, que sería pues el hito histórico de las rodillas controladas y creadas a partir de un diseño por microprocesador. Y en el 2005 y en el 2006 Osur lanza su Reoni y PowerKnee, que son rodillas que utilizan mecanismos intuitivos de inteligencia artificial que permiten adaptarse, sobre todo la PowerKnee, a cambios en la pendiente y en cambios de superficie. La PowerKnee es una rodilla controlada por microprocesador motorizada. A diferencia de la Rio, que es magnetorreológica, controlada por microprocesador. Correcto. Bien, entonces en el 2007 ya tenemos que Touch Bionics, que es una compañía británica, lanza la primera mano biónica, que se llama la iLink Ultra, que es una mano que tiene opción de agarre y tiene opción de accionamiento individual, tanto de los dedos como del pulgar. Y implementa la iLink Revolution, que adicionalmente tiene un mecanismo de rotación del pulgar. Bien, esta es la primera mano biónica. Ya en el 2011 es un año hito para la comercialización de productos de órtesis y prótesis basados en inteligencia artificial. Tenemos en el 2011, pues Osur introduce la primera pierna biónica con mecanismo robótico que se llama la Symbiotic Leg, que es una pierna con procesador y sensores basados en inteligencia artificial y que adicionalmente tiene un mecanismo de retroalimentación por vibración. Ottobock no se queda atrás, en ese momento lanza la Genium X3, que permite caminar hacia atrás en un movimiento intuitivo durante el ciclo de la marcha. Y asimismo, esta compañía, que es estadounidense, lanza el primer pie biónico con sistema de pantorrilla, que lo desarrolla el Dr. Hugh Head. Este año, como les digo, fue un año hito, a su vez que se hicieron estos lanzamientos, también se lanzaron todas estas prótesis de pie, Leland de Blackford, la Meridian y la Triton por Ottobock, la propia de Osur y el Racer, que es americano. Todas estas pues, prótesis han tenido mejoras hasta el día de hoy, pero es importante decir que desde el 2011 han estado y siguen siendo comercializadas. En el 2015, Blackford lanza la primera extremidad integrada que tiene 7 sensores y 4 procesadores, bueno, 4 CPUs integrados en un procesador, que es la primera extremidad pues, como tal, que permite la coordinación entre la rodilla y el tobillo mediante la detección y el análisis de datos sobre el movimiento del usuario y puede actualizar las propiedades sobre la marcha en tiempo real. Y hacia el 2010, Bionic se comercializa. Esta es una compañía británica, Stepper, que pues, la patenta en el 2010, sin embargo Ottobock la tiene en el 2017. Y pues en el momento está actualizada la Bionic 3, que permite 14 tipos de agarre. Esta ya es pues, lo último, no sé si se fijaron en la presentación inicial, estaba la Bionic con la mano de Miguel Ángel, que son las dos manos biónicas estrellas de Ottobock. La mano de Miguel Ángel es una mano totalmente articulada con un pulgar accionado electrónicamente. También fue lanzado al mismo tiempo que la primera Bionic, sin embargo fue adquirido por Ottobock, como les explicaba la Bionic. Y bueno, en el 2016, bueno, aquí han pasado muchas cosas, todos los años esto se ha actualizado. Sin embargo, en el 2016 es la primera vez que en un congreso de ingeniería y de robótica en IDEAS se lanza este concepto de interfaz máquina-cerebro, interfaz computadora-cerebro o computadora-humano. Y se trata de un dispositivo que integra las señales electroencefalográficas y las traduce en comandos motores. Que se puede controlar pues, una prótesis por un mecanismo pues, de electroencefalograma. Bueno, esa es como una línea general para que se haga una idea de lo que ha pasado pues, hasta el momento. En el 2016, a partir de este concepto, se han trabajado como pues, casos individuales. Realmente no hay como un estudio fuerte que integre todos estos casos. Sin embargo, pues con la pandemia y todo eso, incluso hay ejemplos de niños asiáticos que con este conocimiento pues han desarrollado prótesis
impresas por 3D con el mismo mecanismo de interfaz máquina-cerebro. Bueno, esa es como la contextualización histórica. Ahora, estos son los conceptos esenciales para entender inteligencia artificial. La inteligencia artificial podemos entenderlo, y no quedó muy bien ahí, pero entre inteligencia artificial y IDL, que es Deep Learning, está el Machine Learning, que es el aprendizaje automático o aprendizaje automatizado. Este es un tipo de inteligencia artificial que permite al software iniciar y ejecutar un aprendizaje de forma independiente cuando se expone a nuevos datos. Tenemos dos paradigmas principales de aprendizajes automatizados. Está el aprendizaje automatizado supervisado y el no supervisado. El supervisado se utiliza para hacer predicciones basadas en un conjunto de datos conocidos de entrada y de salida y necesita un algoritmo supervisado que es la máquina de soporte vectorial. El ejemplo principal que tenemos de un aprendizaje automático supervisado es el control de prótesis mediante electromiografía. En esto lo que hace el paradigma es clasificar las señales electromiográficas en distintas categorías de movimiento, como abrir y cerrar la mano, y esos datos se utilizan como entrada para un modelo de aprendizaje automático y los datos de salida se utilizan para controlar los movimientos. La diferencia con el no supervisado es que aquí no se conocen todos los datos de entrada y de salida. Y el ejemplo principal serían los microprocesadores de rodilla, que son muchísimo más intuitivos y se van actualizando a medida que va adquiriendo nuevos datos. Realmente es una vaina que a mí me costó mucho entender, pero pues yo pienso que no hay forma de no integrar conocimientos informáticos de la manera de hacerlo real, simplemente como haciendo la analogía con las aplicaciones que tenemos nosotros en órtesis y prótesis. Estos son los otros dos conceptos, que es el aprendizaje reforzado, que básicamente consiste en una técnica en la que se entrena el software para que tome decisiones correctas en un entorno cambiante y en el cual se programa para que a partir de decisiones obtenga la mayor cantidad de recompensas posibles. Un ejemplo de estos son las prótesis controladas por interfaces, en las cuales van aprendiendo por ensayo y error, y a medida que van recibiendo más información y van recibiendo más recompensas se va reforzando ese aprendizaje. Y el aprendizaje profundo, que es como el núcleo y la parte más compleja de toda la inteligencia artificial, que pues se es como en la parte más compleja de la inteligencia artificial y se basa en el concepto de redes neuronales. O sea, básicamente es una analogía al sistema nervioso humano, ¿cierto? Se basa en la estructura y utiliza redes neuronales artificiales que se organizan en capas de procesamiento. Entonces traje este diagrama como para hacer un poco más digerible la idea. Tenemos una capa de nodos de entrada o de input, tenemos una capa de nodos ocultos que procesan la información y una capa de nodos de salida que es como pues una forma de la información que sale ya procesada por las distintas capas de nodos. Si ven, no se ve muy bien, pero hay unos links que asemejarían las conexiones interneurales y cada capa de nodos reflejaría pues cada neurona. Yo sé que es una información que uno no está familiarizado, pero pues este diagrama a mí me ayudó a entenderlo un poco mejor. La inteligencia artificial se puede entender básicamente desde dos perspectivas: desde el aprendizaje simbólico, que se utiliza principalmente para el procesamiento de imagen, en otras aplicaciones no tanto órtesis y prótesis, que es como los robots entienden el entorno, y aquí podemos hablar que los computadores pueden tener un tipo de visión. Y en la otra parte, que es el machine learning, el aprendizaje automatizado, que reconoce patrones, reconoce y procesa información, depura esa información a través del reconocimiento de patrones. En ese se encasilla el Deep Learning y sus distintas modalidades. Tenemos el Neural Network, tenemos las redes neuronales convolucionales y las redes neuronales recurrentes, que son las dos principales aplicaciones en órtesis y prótesis. Aquí que hay, o sea, básicamente las convolucionales son es como, a ver, yo lo entendí así, como una imagen, ¿cierto? Él obtiene imágenes, digamos, o datos, pues,
y es capaz de procesarlos, de desintegrarlos, de pixelarlos de alguna forma, y puede esa información dejarla en los nodos que no se ven, los nodos ocultos, y las redes neuronales recurrentes son como las que están del otro lado, que son capaces de ordenar esa información e incluso pues evocarla en cualquier momento. Realmente es complejo, pero bueno, lo que pude, digamos, asimilar es que sí hay pues aplicaciones prácticas, y este tipo de aprendizaje o deep learning, la ventaja principal que tiene es que procesa mucha información, y a medida que se retroalimenta o recibe más información va aprendiendo más y se va haciendo más intuitivo. No alcanzamos a conseguir realmente la cantidad de información, es demasiado. Bueno, en el contexto de prótesis, estos conceptos, los de neural network convoluta o redes neuronales convolucionadas y recurrentes, se puede aplicar en la detección de patrones de movimiento y en el control de prótesis eléctricas. Por ejemplo, se utiliza para predecir el siguiente movimiento de un usuario a partir de una secuencia de datos que provienen de los sensores de esos sistemas biomecatrónicos. Y la red neuronal circunvoluta o circunvolución lo que haría es que detecte esos objetos y mediante su procesamiento de memoria recuerda los datos inmediatos y puede ejecutar un comando. Bueno, estas son las dos principales diferencias entre la inteligencia humana, más que diferencias, similaridades entre la inteligencia humana y la inteligencia artificial. Si en los primeros 4 patrones, los primeros 5 realmente se basan en ese aprendizaje simbólico, que es como la robótica entiende el medio, que no atañen tanto, hasta el momento no tanto el campo de las prótesis y prótesis, pero los últimos 4 sí, que son los reconocimientos de patrones a través del aprendizaje automatizado. Entonces, miren, el ser humano por lo menos tiene la capacidad de reconocer patrones. Tenemos que, o sea, esto nos sorprende claramente porque es inteligencia, no es conciencia, pero sí es inteligencia. Pero pues no debemos olvidar que el cerebro humano es incluso más complejo. Esas cosas que puede hacer, pues las puede hacer de sobrado el cerebro humano. Por lo menos puede reconocer patrones, también la inteligencia artificial reconocer patrones a través del aprendizaje automatizado. El cerebro humano puede formar estas redes neuronales incluso más complejas que forman la inteligencia artificial a través de deep learning. Se puede memorizar el pasado, es una operación súper interesante, y es el concepto de redes neuronales recurrentes, porque puede usar información previa para el input o para el comando nuevo, o sea, puede recordar los datos, tipo de memoria, y puede reconocer los objetos a través de redes neuronales convolucionales y diferenciarlos y discriminarlos de otros grupos más. Bueno, entonces esos son como los conceptos esenciales y el contexto histórico. Ya basados en eso, pues podemos hablar de las aplicaciones que tienen, las que ya mencioné algunas. En miembro superior, básicamente se han desarrollado estas señales de control a partir de comandos generados por electromiografía y por electroencefalografía. Se ha logrado un control directo e indirecto de esas redes neuronales, de esa inteligencia, por varias señales, sensores, controladores y algoritmos. Se utilizan realmente muchísimos, desde el aprendizaje automático supervisado, como vimos. El no supervisado es más para microprocesadores de rodilla, pero las redes neuronales, que son las que están en boga en este caso. Ese control voluntario de los elementos de la prótesis se ha centrado principalmente en el placer de la electromiografía. Como les explicaba, hasta el 2016 fue que se introdujo el concepto de interfaz cerebro-computadora, y pues no hay mucho, digamos, literatura al respecto, más allá de casos, estudios de casos aislados. Bueno, la estrategia de control basada en el reconocimiento de patrones, recordemos que es un tipo de inteligencia artificial que nos remonta al paradigma de aprendizaje automatizado supervisado, que ya tiene, digamos, parametrizados los datos de salida. Yo sé que es un poco loco entender esto, pero no sé si tienen preguntas hasta el momento. Bueno, tenemos esta que es la técnica convencional de electromiografía, que es
en la cual se basan las prótesis mioeléctricas convencionales. Aquí se utilizan electrodos bipolares de superficie que se colocan pues, en el abdomen muscular del grupo pues, objetivo de los músculos. Estos electrodos pues, no son invasivos, son baratos, son fácilmente incorporados en el socket de la prótesis. Y pues son medibles estas emisiones en microvoltios, ¿cierto? Estas emisiones son captadas, procesadas y rectificadas, y esa amplitud de la señal es proporcional a la contracción del músculo residual. Tiene bastantes limitaciones, sobre todo la incapacidad de grabar la señal en diferentes grupos musculares a la vez, la inconsistencia en la magnitud, la interferencia asociada pues, a las modificaciones fisiológicas del medio, si no hay una adecuada técnica quirúrgica, no hay una adecuada señal entre el músculo, si no se hace renovación muscular dirigida, pues no va a estar bien expuesto ese vientre muscular y pues la señal no va a ser buena. Aparte se necesita una buena amplitud de señal para generar una adecuada contracción, porque tiene que ser muy clara. Los electrodos que se utilizan son muy pocos y tienen que accionar finalmente al servomotor para dar ese, entonces tiene que ser muy clara y no codifica bien esa, digamos, la contracción que sí se utiliza para cambiar el mecanismo, pero pues tiene que ser bien diferenciado. Se diferencia sobre todo de la técnica avanzada porque esta se basa en un reconocimiento de patrones, y ese reconocimiento de patrones pues se logra solamente por inteligencia artificial, ¿cierto? No, aquí obviamente se utilizan más electrodos, pero pues ese reconocimiento está basado en inteligencia artificial. Ese nuevo enfoque de reconocimiento de patrones pues utiliza esa técnica de clasificación primero de los patrones que pues identifica entre una variedad de movimientos y distingue las características individuales de cada patrón de contracción electromigráfica. Entonces estamos hablando de un proceso pues, realmente complejo que implica primero realizar mediciones electromigráficas de tal manera que tengamos señales eléctricas bien confiables o reproducibles, la extracción de esas características, discriminar la información de cada una y clasificarlas mediante algoritmos de inteligencia artificial para finalmente tener pues, el control de multifuncionalidad de la prótesis. Aquí el objetivo es discriminar los movimientos con la mayor precisión posible. Se han utilizado múltiples intentos de clasificador de análisis, métodos estadísticos múltiples. Se ha llegado a la conclusión que el mejor clasificador es el análisis discriminante lineal, que es simple de implementar, mucho más rápido de entrenar. Si ustedes me preguntan exactamente qué es, yo no sé responderles bien, pero sé que es el clasificador que permite identificar cada patrón en cada patrón electromiográfico en cada subtipo de movimiento, y que pues se identifica mediante un proceso de entrenamiento. Y finalmente esas precisiones de clasificación y la identificación de todos los tipos de movimientos se promedian, y aquí se vuelve a utilizar la inteligencia artificial mediante una red neuronal convolucional que espero que ya estén en la solución. Bueno, esto era muy difícil para pacientes desarticulados del hombro, porque pues, no tenían exposición de músculos residuales funcionales o con buena señal electromigráfica. Para esto se desarrolló esta técnica de regeneración muscular dirigida, que es un complemento actual, yo creo que se está haciendo pues, en la mayoría de centros de atención de amputados, no solo porque permite una mejor rehabilitación, una mejor exposición del tejido del vientre muscular para adquirir una adecuada señal electromiográfica, sino porque también tiene otros beneficios, como mejora el dolor de miembro fantasma, otros desenlaces clínicos. Aquí lo que se hace principalmente es transferir los nervios residuales del miembro amputado a un grupo muscular que esté conservado, que no tenga una afectación en su función biomecánica. Es como ven en la gráfica, por donde se derivan los nervios del músculo cutáneo, mediano y radial a las distintas partes del músculo pectoral, y a través de esa contracción se activan pues, los procesos, o se identifican patrones específicos electromiográficos que pueden coincidir con las funciones motoras correspondientes a cada desentrenamiento. La realidad virtual es otra modalidad, es una técnica avanzada para controlar
es un examen multifuncional. Pero más allá de esto, se han desarrollado son plataformas sobre todo para ver el rendimiento de estos sistemas de control de prótesis biomédicas. Están diseñadas estas plataformas para crear un entorno flexible, fácil de usar para el posterior desarrollo de algoritmos de control protésico. Y los principales módulos de función incluyen la grabación de electromiográfico hasta 16 canales, se entrena en clasificador y las pruebas de control protésico y virtual en tiempo real. Lo que vemos ahí en la gráfica es un paciente que opera un brazo protésico de realidad virtual en el lado derecho, controla el brazo a través de un seguimiento de movimiento en tiempo real que se ve experimentado a la izquierda, y la retroalimentación visual la proporciona a través de las gafas estereoscópicas de mundo virtual. Bueno, y el concepto más novedoso, más reciente, que es la interfaz máquina-cerebro, que como les explicaba Sergio, fue conocido comercialmente comercialmente no, realmente fue académicamente porque fue un congreso de robótica y de ingeniería en Estados Unidos, porque realmente no hay un modelo comercial de esto difundido. Es un método de la electromiografía. Es un método no invasivo para las aplicaciones de la interfaz de esa máquina cerebral, una interfaz cerebro-computadora o humano-computadora o humano-máquina. Tiene una alta resolución temporal, aproximadamente 1 milisegundo, y es mejor que otras modalidades, incluso invasivas como los electrocorticogramas o imágenes de resonancia magnética funcional. Se ha visto que sobre todo las prótesis avanzadas con buenos mecanismos, un buen procesador, son controladas mejor por estas señales utilizando el algoritmo de redes neuronales, de learning. Estas señales asociadas a los movimientos son como señales de control de neuroprótesis artificiales que se recogen en la corteza cerebral, que son traducidas por un procesador y finalmente mediante estos mecanismos de inteligencia artificial traducidas en comandos motores. Esto es un proyecto muy interesante, muy bonito, que uno entiende después de repasar estos conceptos de inteligencia artificial. Esto es un paciente que se llama John Matten, de Estados Unidos, del Pentágono, con el laboratorio de física aplicada de la Universidad de Johns Hopkins. Invirtieron $120,000 algo así para desarrollar esto. Obviamente tiene demasiado desarrollo, muchísimos años. Esto lo están desarrollando desde el 2009 aproximadamente, y hasta el 2016 se le implementaron esta prótesis que está osteointegrada, la prótesis controlada por la mente, pero realmente no tiene una interfaz cerebro como acabamos de ver como tal, pero sí tiene un control por inteligencia artificial con electrodos, un doble electrodos parecidos al mecanismo del Nucleus. Este es un video relativamente viejo, como el 16-17, pero este señor actualmente es capaz de tocar el piano. Hay un estudio del año pasado que muestra cómo él desarrolló intuitivamente movimientos después de utilizar más de un año en ambientes cerrados su prótesis todo el tiempo. Ha desarrollado movimientos tan intuitivos incluso para llegar a tocar el piano. Es realmente increíble. Uno lo ve muy lejos, pienso que esto solo lo hacen en Johns Hopkins y con presupuestos enormes, y mire que no, esto es un proyecto publicado acá en la Universidad Nacional, en la Facultad de Física. Imprimieron la prótesis diseñada en 3D y adaptaron esta unidad Mindflex para hacer el registro electroencefalográfico. Ellos dicen que todo les salió por $500 aproximadamente y que es bastante funcional. Ahí está el paper, esta es la referencia, es producto UN. A miembro inferior se pueden aplicar casi que los mismos mecanismos. Como les explicaba, Blackford introdujo en el 93 el mecanismo de la primera teoría inteligente. En el 97 le adaptó sensores hidráulicos que combinaban el accionamiento controlado por microprocesadores más el mecanismo
hidráulico. Aquí lo importante decir es que hay unos sensores de ángulo de rodilla que dan estos parámetros de datos de información que se procesan a través de el paradigma de aprendizaje automático supervisado, que permite una actualización de los parámetros en tiempo real. También se utiliza adicionalmente red neuronal recurrente para permitir recordar los inputs previos y también actualizar la información. Esto es muy parecido y se parecen a los comandos de movimiento de las vías motores descendentes que instruyen a los músculos a contraerse y a producir un movimiento deseado. O sea, el microprocesador procesa la señal a través de la información que le dan los sensores y determina el movimiento a través de los distintos implantes que tiene y las propiedades magnéticas que tiene. Pero es una emulación del sistema nervioso, del sistema piramidal y del sistema propriosceptivo y sensorial. Básicamente, estos son los algoritmos que se utilizan en el miembro inferior de control lógico, de tensiones, un clasificador basado en lógica difusa. Son cosas informáticas complejas que funcionan y que utilizan todas estas prótesis comercializadas y utilizadas a nivel mundial. Todas estas integran estos mecanismos. Aquí, esta es una prótesis tensival controlada por electromiografía que permite varias cosas. Sobre todo permite, interpreta las señales electromiográficas, es capaz de realizar un control adecuado de la carga y de la descarga, sobre todo que es la fase de balanceo, que es la activación que permite que no haya tanto sobrepeso en el miembro sano. Y pues es un esquema de más o menos cómo funciona este tipo de prótesis tensival controlada por electromiografía desarrollada en el 2014. No tiene estudios, pero que existe. Y las prótesis de pie también involucran todos estos mecanismos que acabamos de mencionar, sobre todo el miembro inferior. Estos son los principales modelos comercializados. Estos pies están integrados con sensor de pie y tobillo para detectar condiciones en el terreno irregulares y para imitar las fases y la biomecánica del pie en los distintos subsitios de movimiento. Este concepto es muy importante, tiene que casi todo así en torno a prótesis, perdón. Como les decía, el desarrollo de las órtesis controladas por inteligencia artificial no es tanto y se enfoca más en la parte de exoesqueletos, que pues ya habrá una charla apropiada al respecto. Básicamente el concepto de estimulación eléctrica funcional es un concepto de neurorehabilitación que se utiliza desde los 60. Aquí lo que se quiere es pues, mover la extremidad paralizada para la aplicación de corriente y pues la implementación de la inteligencia artificial ha permitido adaptar prótesis de control y sumarla a la estimulación eléctrica funcional. Básicamente es eso, la aplicación de estímulos a un músculo paralizado y se utiliza, como se explicaba, en rehabilitación neurológica. Bueno, tengo las PAF, que me parece que es la órtesis motorizada, que supone un motor, una batería, un controlador y un sensor de movimiento, sobre todo integra algoritmos también de inteligencia artificial, pero pues lo principal es dar una asistencia a la planificación. Bueno, está un poco del corte de tiempo, espero pero decir lo más importante. En otro tipo de ruedas también se aplica la inteligencia artificial, por ejemplo son las sillas de ruedas, no son autorizadas, sino la ayuda para operarlas a través de Visual Joystick, que son interfaces que se pueden utilizar. Esto es un paradigma del cual no le hablé, que es el aprendizaje de refuerzo inverso, que es como el reforzado pero al revés, en el cual se adapta a las condiciones no a través de ensayo y error, sino a través de condiciones desconocidas. Esto existe y está siendo utilizado para estos pacientes que no tienen la posibilidad de mover un joystick apoyado visualmente. Y pues existe también el Smart Cane, no les voy a mostrar el video, pero pues es un dispositivo que ayuda a los ciegos en la movilidad, está incorporado, que le permite detectar obstáculos a distancia a la persona invidente y mediante retroalimentación vibratoria le dice, incluso tiene un módulo de ubicación por GPS. Bueno, entonces
como se dieron cuenta, lo que tenemos desde la época de los 90 son las rodillas controladas por microprocesador que claramente han demostrado beneficios de mejoría en la biomecánica comparadas con las convencionales. La búsqueda de literatura que hice fue principalmente enfocada en los beneficios y las limitaciones de la inteligencia artificial. Como tal, este es un artículo que me pareció precioso, que es la inteligencia artificial en medicina, que combina los mecanismos de estimulación eléctrica funcional, interfaz cerebro-máquina y de neuroprótesis o una ortesis con accionador. Y es un estudio de caso de un paciente lesionado medular alto, en C4, en el cual pues, se le enseña a generar movimientos. El único patrón de movimiento que tenía era el hombro, el codo y el parte no funcionaba. El único patrón que tenía era el hombro. Se sometió inicialmente a un entrenamiento de estimulación eléctrica funcional. Cuando ya aprendió, se le entrenó en la interfaz máquina-cerebro, completó una cantidad de sesiones y finalmente pudo aprender a manejar este sistema híbrido y lograr patrones de movimiento tanto en codo como en el labio humano. Estos son los electrodos que se utilizaron para lograr estos patrones. Pues en el antebrazo, la zona flexora y extensora, a través de estimulación eléctrica funcional. Esta es la prótesis pues, articulada con los componentes ortóticos, los componentes de estimulación eléctrica funcional y los sensores de interfaz. Y aquí está el paciente aprendiendo inicialmente a mover el codo, después a hacer su patrón de agarre y cambia, esto es súper complejo, por un mecanismo como de reseteo de la interfaz del cerebro-computador, puede cambiar de accionar de la muñeca al codo o al final, y puede finalmente coger el pretzel aquí y llevárselo a la boca. Lo mismo con un hilado. Es un estudio pues, netamente en física, pero pues aplicada a inteligencia artificial a la medicina. Los desenlaces funcionales de los pacientes con una fundación de enfermedad con prótesis de rodilla controladas por microprocesador versus no procesador son claros y han sido demostrados en estudios múltiples. Este es solo uno de ellos. Que demuestra que en general pues, hay pues, una mejoría en el rendimiento de los distintos aspectos de función y de satisfacción de los mismos pacientes. En pacientes con amputación trafareal con prótesis miofibrítica estándar hay unos desenlaces funcionales buenos, sin embargo hay ciertas limitantes que lleva, eso se ha visto desde hace tiempo, que casi la mitad de estos pacientes independiente de sus condiciones socioculturales, terminan abandonando la prótesis eléctrica. Hay unas diferencias en la función de pacientes con amputación trafareal usuarios de manos biónicas, sobre todo en cosas más finas, que se visto que mejora con la bibiónica, se lleva la bibiónica, obviamente tienen un mecanismo, las dos son de alta tecnología, pero la bibiónica incorpora más mecanismos, incluso rotatorio y más 14 tipos de presión que llevan, que la hacen superior en comparación incluso con la nitrolancha. Por eso la primera es 2017 de boca. Y como les decía, hay implicaciones, hay grandes limitantes de la inteligencia artificial. La realidad es que es difícil de controlar para algunos usuarios. Realiza, digamos, el entrenamiento, lleva fatiga muscular. Hay varios, digamos, factores que condicionan su uso efectivo, que como les decía, se ha visto que hasta el 40% de los usuarios pueden abandonarlos, especialmente que sean terapéuticos puros. Pues básicamente era eso. Esto más que a modo de conclusiones son reflexiones. Definitivamente esto nos puede sorprender, pero el ser humano es la estructura más inteligente creada por el Todopoderoso. Pues. Es un reto replicar esa estructura, pero es lo que intenta la mecatrónica, como la biomecatrónica, a través del desarrollo cada vez de estos mecanismos, que pues es una esperanza y una luz para los pacientes con discapacidad. Esto de que la aplicación de la inteligencia artificial se encuentra en la etapa inicial es relativo, porque los avances recientes novedosos, como pueden darse cuenta, sí están en un campo temprano, pero realmente desde los 60 se han incorporado estos mecanismos de uso de prótesis bioeléctricas y desde los 90 se han incorporado los microprocesadores.
Y pues una reflexión importante son los altos costos de estos dispositivos. Hace una semana revisábamos y hacíamos esa misma reflexión de cómo nuestra cultura pues lleva a que nosotros pensemos en lo que es ideal para el paciente, lo que el paciente tiene los factores socioeconómicos que le condicionan y nosotros llevamos todo. Entonces, en nuestro medio pues es importante analizar este tipo de condiciones.